Dice la palabra de Dios: así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Lo podemos leer todos a una sola voz. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable conforme a su voluntad. Dios Todopoderoso, te damos gracias por la oportunidad que tú nos brindas de estar reunidos en tu nombre, de oír tu palabra, Señor Jesús. Ayúdanos que ella traiga luz a nuestro camino, que nos ayude a hacer lo que tú quieres, Señor. Oh Dios, muéstranos tu voluntad a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Hoy vamos a hablar de la doctrina de la mayordomía. La doctrina de la mayordomía. Tendríamos que decir que la mayordomía es una de las doctrinas bíblicas que tiene gran relevancia y está contenida a lo largo de la Biblia. Tiene, ese carácter divino. Tiene ese carácter divino en primera instancia. Y segundo, entonces, la parte de las bendiciones de Dios son visibles a todo el que es hijo de Él, ¿verdad? Gloria al Señor. Las bendiciones que Dios otorga entonces a quienes ponen en práctica fielmente los principios que están establecidos en la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la doctrina de la mayordomía, debemos tener en cuenta que obedecer lo que Dios manda redunda en bendición para nosotros como cristianos. Cuando practicamos la mayordomía divina, entonces eso nos trae beneficios a nuestra vida espiritual, a nuestra vida en el ámbito material, y podemos ver que los recursos que el Señor nos da entonces son manejados con sabiduría, con prudencia. Esos recursos son tenidos en un valor muy importante porque es Dios el que nos los ha dado, es Dios el que nos los ha concedido. Entonces es importante que nosotros veamos que no es un tema opcional. Todos los que estamos aquí somos mayordomos. Todos los que estamos aquí administramos lo que Dios nos ha concedido. Amén. ¿Lo reconocemos o no? Porque uno pudiera decir, bueno, yo no administro nada. No, administras lo que Dios te ha dado, aún tu propia vida la administras, y administras todo lo que viene a tu mano, porque cuando hablamos de la palabra mayordomía, este término griego tiene que ver con oikonomía, donde se deriva la palabra economía, y es la administración recta y prudente de los bienes. Es la administración recta y prudente de los bienes. Fíjense que uno pudiera manejar los recursos, pero si no se manejan bien, la vida de uno va a tener dificultades. Vamos a vivir de una manera inadecuada. Pero cuando nosotros tenemos en cuenta esta parte de la mayordomía, de la administración, entonces las cosas van a funcionar de una mejor manera, de una mejor forma. Hay gente que está administrando mal y por eso se ve en situaciones muy difíciles.
Y por eso estas enseñanzas nos ayudan, nos ubican cómo debemos administrar, todo lo que corresponde a nuestra vida, a nuestros recursos, a lo que Dios nos ha dado. Entonces, la palabra mayordomo, entonces es oikonomos, que se refiere a una persona que conoce las leyes de la casa. Antiguamente se aplicaba a un siervo o a un esclavo. En el tiempo antiguo uno ve en la Biblia, por ejemplo, Abraham tenía un mayordomo, ¿verdad?, que administraba las cosas que él tenía y le encargaba tareas importantes. Aquel hombre fue a buscar a la que iba a ser esposa del hijo de Abraham, Isaac. Entonces él tenía esa responsabilidad. Vemos que a esos siervos, por ejemplo, cuando José fue comprado como esclavo, entonces a él lo pusieron de administrador, y en estos días hablábamos de eso y decíamos que su amo Potifar vio en él una gracia especial de parte de Dios, de tal manera que lo que él hacía producía buenos resultados. Uno mira en la vida de José que era buen administrador, porque cuando llegó a la casa de Potifar, Dios comenzó a bendecirlo y administró bien, a tal manera que la casa de Potifar comenzó a ser bendecida de tal forma que aún él, el jefe de la casa, se daba cuenta de la buena administración de José. Y bueno, y ahí salió y se fue a la cárcel, y la administración de la cárcel también cambió, ¿verdad? Gloria al Señor. Le dieron la confianza de administrar la cárcel y la cárcel funcionó de la mejor manera. Luego, entonces, parece que fuera como en ascenso, eso le produjo el llegar a ser gobernador de Egipto. Claro, eso tenía un plan divino, pero resulta que Dios a él le había dado unos dones muy especiales. Y en esos dones, entonces, fíjese que lo que pasaba en la casa de Potifar no era un hecho fortuito, porque a veces cuando a alguien le va bien, la gente dice, no, es que tiene suerte, tiene buena suerte, por eso le va bien. Pero cuando nosotros tenemos nuestra vida en Dios, aquí no hablamos de buena suerte, aquí tenemos a Dios, ¿verdad? Y cuando tenemos a Dios, entonces Él produce esos buenos resultados en nuestra vida si nosotros hacemos lo que Él dice, si nosotros vivimos conforme a lo que Él quiere. Entonces, por eso es importante que nosotros nos manejemos de esa forma. Fíjense que en el hecho de José estar de administrador, ya de gobernador de Egipto, ya el rey, el faraón, entonces le confía la administración de los recursos a él, y lo hace de tal manera que fíjense que el único país donde no sufrió la hambruna y ayudó a los demás fue ese país, ¿verdad? Ese país de Egipto. ¿Por qué? Por la buena administración. Cuando el Señor usa a José para interpretar el sueño, entonces, bueno, tienes que buscar a un hombre que te ayude a hacer este trabajo. Y él dice, no, ese hombre eres tú. Seguramente esa persona había oído de quién era José y cómo le había ido, porque cuando uno va a contratar a alguien en un trabajo pide referencias. ¿Quién es esa persona? ¿Por qué lo vamos a traer aquí? ¿Qué ha hecho?
Entonces, él seguramente ya lo tenía referencia y dice, no, esa persona, yo no voy a buscar otra, esa persona eres tú. Cuando uno se convierte en buen administrador, eso se ve, eso se nota. La administración de la vida, la administración de los recursos, entonces se refleja y se tienen buenos resultados. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, hablando de un contexto histórico, bueno, ahora estábamos hablando de José como ese buen administrador, como ese referente en la palabra del Señor, que Dios le dio esa capacidad de ser un mayordomo y que él pudiera hacer las cosas bien, y el resultado era que se veía, resaltaba a la vista. Entonces, cuando hablamos del contexto histórico, de la mayordomía, nosotros necesitamos como iglesia, como creyentes, que lo que está plasmado en la palabra del Señor lo podamos tener en cuenta, porque así como hablábamos de José ahora, hay muchos hombres que el Señor les dio la oportunidad de ser mayordomos de lo que el Señor les entregó. Entonces hay una serie de épocas donde Dios levantó hombres que están descritos en la Biblia, que fueron esos administradores. Entonces dejaron una gran enseñanza sobre cómo ejercer la mayordomía, cómo a través de la obediencia, la responsabilidad, el amor, el asumir esas actitudes puedan favorecer la práctica de la buena administración en nuestra vida. Eso creo que lo necesitamos en el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito de la iglesia. Necesitamos practicar esos principios que están allí y mirar esos ejemplos que están en la palabra del Señor. Entonces, la doctrina de la mayordomía abarca toda la historia del ser humano, pues es una enseñanza que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios le da mucha importancia a este tema, y si nosotros lo aprovechamos, será edificante para nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hoy hay un reto en nuestra vida, y es ser buenos administradores. Buenos administradores. Necesitamos ser mayordomos. Necesitamos administrar bien lo que Dios ha puesto en nuestras manos, porque un día vamos a darle cuenta a Dios. Recuerde que un día vamos a darle cuenta a Dios por lo que Dios nos ha dado. Amén. Vamos a mirar en el contexto histórico los personajes a los cuales hace referencia la Biblia. Ahora dijimos de José, pero vamos a hablar un poquito de algunos que están aquí, como Adán. Bueno, este primer personaje que está descrito en la Biblia, Dios le dio la responsabilidad de administrar lo que Dios le había entregado. Fíjese que Adán, Dios lo había puesto en un paraíso, en el Edén, y lo puso a administrar todo lo que había, todo lo que el Señor había creado. Había un ambiente muy especial en ese lugar, y el Señor le entregó la responsabilidad a él de ser un mayordomo. Vamos a leer allí en Génesis capítulo 1, el versículo 26. Vamos a mirar ahí la palabra del Señor. Génesis 1:26 dice la Biblia: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda
la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fíjense que ese primer versículo que está allí, el propósito del Señor cuando creó al hombre, cuando hizo al hombre, era que el hombre se convirtiera en señor de la creación. El señor de la creación era el mayordomo. Señoré sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es importante subrayar esa palabra que señoré. El siguiente versículo dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí se utilizan unos verbos y creo que es importante lo que el Señor le dice a Adán. Los bendijo Dios, los bendijo y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Si nosotros le buscamos aplicación a eso, creo que es importante lo que el Señor le entregó a Adán en un principio. Sigamos el siguiente versículo. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Gloria al Señor. Fíjese que en este contexto, qué bueno que lo que el Señor, anoche hablábamos de la creación de Dios. Nosotros hacemos parte de la creación de Dios. Y el Señor hizo al hombre a su imagen. Tenía la imagen de Dios. Lo hizo Señor, administrador de la creación. Dentro de las responsabilidades que tenía Adán para administrar la creación era fructificar. Fíjese que cuando hablamos de fructificar, cuando lo ponemos en el contexto de una planta, de un árbol, el árbol es una semilla que luego se forma, crece y se desarrolla, y lo último que se ve en una planta es el fruto, ¿verdad? El fruto. O sea, que es el resultado de todo el proceso. Bueno, en la administración nosotros tenemos que dar resultados, porque una vida que realmente tiene resultados es una vida que se lleva bien, que se da en el ámbito de lo que Dios quiere. Cuando uno tiene una vida estéril, una vida sin frutos, entonces el ser humano no está cumpliendo con una de las premisas que el Señor le ha dado, y es que fructifique. Que fructifique. En ese contexto no dice: no, pero no como Adán, en el sentido de llenar la tierra, en el sentido de multiplicarse como ellos tenían la responsabilidad. Hoy en día nosotros, aunque lo podríamos aplicar a nuestra vida, pero bajo otro contexto, es que nuestra vida como mayordomos, como administradores, debe dar resultados, ¿verdad? Porque si no da resultados, entonces nosotros no vamos a ser esos mayordomos que Dios necesita.
no vamos a estar cumpliendo con la responsabilidad que Dios nos ha dado. Lo que tú administras tiene que fructificar, tiene que dar resultado. Además de eso, tiene que multiplicarse. Multiplicaos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermano, porque uno a veces lo entiende es que uno debe tener muchos hijos y no, en este contexto de hoy no es eso, porque en el contexto de ellos es posible de multiplicarse. Pero en el contexto nuestro hoy es que nuestra vida se vea reflejada en esa multiplicación de otros. O sea, yo trasciendo en otros. Cuando soy un buen mayordomo, yo estoy implantando o influenciando a otros para que lo que Dios me dio a mí también tenga resultados en él. Entonces eso no se queda conmigo, sino que se multiplica. Sino que yo lo voy pasando, porque Dios me lo dio a mí, pero no para que yo solamente lo disfrutara, sino para que también yo se lo diera a otro y eso pasara así de una persona a otra, porque Dios nos lo da es para multiplicarlo. No para decir, no hermano, esto es mío y yo no lo entrego a nadie. No, lo que Dios a mí me da y yo lo administro bien, Dios permite que otro también pueda tener la posibilidad de ser influenciado por eso que Dios me ha dado a mí o le ha dado a usted. Gloria al Señor. Sojuzgad. Esa palabra sojuzgad tiene que ver con lo mismo, con administrar, con mirar cómo uno puede, digamos, llevar a cabo la tarea de la administración, ¿verdad? Habla de dominar, de someter, de hacer las cosas que puedan tener esa forma de administrarla. Y lo mismo el término señorear. Entonces creo que a Adán se le dio mucho. A Adán se le entregó algo valioso, algo especial. Creo que si nosotros lo analizamos de esta manera, el Señor le entrega un paraíso a Adán. Le entrega toda la creación a sus pies. Fíjense que en el Salmo que está escrito, Salmos capítulo 8, el verso 6, dice la palabra del Señor: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. El siguiente versículo: ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. El versículo 8 dice: las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Cuando nosotros miramos esto, no era cosa pequeña la que el Señor le había entregado a Adán. Le había entregado algo de lo cual Dios se había ocupado en crearlo. La creación, Dios la hizo y la hizo, decíamos anoche, todo lo que Dios hizo lo hizo bien, lo hizo bueno. Y eso bueno se lo entregó al hombre. Y cuando se lo entregó al hombre era para que el hombre fuera el mayordomo, fuera el administrador de eso que Dios le había entregado. Gloria al Señor. La pregunta es: ¿qué te ha entregado Dios a ti? ¿Qué nos ha entregado Dios a nosotros? Porque uno puede decir, bueno, eso fue Adán, hermano. Adán le dio eso. Pero uno a veces está diciendo, es que yo no tengo tantas cosas, hermano. Yo tengo poquito. Bueno, pero eso poquito puede dar grandes resultados si lo administramos bien. Amén. Gloria al Señor. No es que nos andemos quejando diciendo, es que yo no tengo tanto. Bueno, eso que no representa para ti tanto, Dios te lo dio para que tú lo administres bien.
Y si lo administras bien, te va a dar buen resultado. Te va a ir bien. Vas a ser bendecido. Dios te va a prosperar. Dios te va a ayudar. Gloria al Señor. Qué lástima que Adán no aprovechó lo que el Señor le había entregado. ¿Verdad? Tuvo un privilegio muy grande. Pero él perdió todo lo que tenía, porque un día hizo lo que Dios le había dicho que no hiciera. Y tuvo que salir de una manera lamentable y perder todo el privilegio que tenía, porque vivía en medio de un ambiente de perfección. Vivía en un paraíso, vivía en un Edén. A veces uno, por las malas decisiones que se toman, entonces uno sale de lo que Dios le ha entregado y entonces comienza a padecer. Comienza a vivir los estragos de no hacer como Dios me había dicho que hiciera. Por eso la tarea de mayordomos, hermanos, no es simple. Nosotros tenemos que reconocer que Dios nos ha entregado algo. Que si yo hago lo que Dios me dice y administro con cuidado, bajo la obediencia al Señor, yo voy a sentir que Dios me respalda, que Dios me ayuda. Qué triste es que este primer representante que está aquí de la mayordomía, entonces tuvo que salir como por la puerta de atrás. Salió, lo sacaron porque ya no podía vivir ahí, porque había hecho mal uso de la mayordomía, porque le entregaron algo importante. Qué bonito que tú y yo podamos también valorar lo que Dios nos ha entregado. Gloria al Señor. Que lo que Dios nos ha entregado lo valoremos a tal punto que nosotros no dejemos de ser esos mayordomos que el Señor necesita, de esos mayordomos que el Señor quiere que nosotros seamos, que no salgamos derrotados, que no salgamos vencidos, porque a veces hay muchas cosas que pueden perder lo que Dios nos ha entregado. Adán se puso a prestarle atención a lo que no tenía que prestarle atención. Y claro, entonces cometió el error. Y cuando cometió el error, perdió lo que tenía. Gloria al Señor. Que nosotros no perdamos lo que Dios nos ha dado. Que nosotros nos constituyamos en esos buenos administradores. A veces tenemos una familia y no la administramos bien. A veces tenemos recursos y no los administramos bien. A veces tenemos un empleo y no lo administramos bien. Tenemos la vida que Dios nos ha dado y no la administramos bien. Por eso hoy se hace necesario que nosotros podamos mirar lo que Dios nos está diciendo. Porque Dios te ha entregado, para mí, todo lo que Dios nos ha entregado es bueno. Seguimos diciendo que es bueno. Amén. Gloria al Señor. Todo lo que Dios nos ha entregado es bueno. Todo lo que Dios nos da es bueno. Es para que nosotros lo disfrutemos. Es para que nosotros valoremos lo que Dios nos ha entregado. A veces no lo valoramos y nos andamos quejando. Dios no quiere que tú te quejes. Dios quiere que tú aproveches el privilegio que Dios te da. Gloria al Señor. Tú eres el administrador que Dios tiene en este tiempo de esos recursos. Si Dios te ha entregado un recurso, ten cuidado de administrarlo bien, de no desperdiciarlo, de no hacer mal uso de lo que el Señor nos entrega.
Otro representante de la mayordomía es Noé. Noé significa aliviar, confortar. Y fíjese que en Génesis capítulo 5, el verso 29, habla de que Noé era un varón justo, ¿verdad? Dice, y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Había una condición muy difícil en ese tiempo en la tierra porque la maldad se había multiplicado. Y entonces cuando Noé aparece, ese nombre lo que significa es aliviar, confortar. Eso era lo que iba a traer Noé a la tierra, un alivio. Iba a traer un beneficio y dice que era varón justo, perfecto en sus generaciones y caminó con Dios. El capítulo 6, el versículo 9. Dice, era varón justo, perfecto en sus generaciones y caminó con Dios. Gloria al Señor. Hay un dicho que dice que el que anda con la miel, usted lo ha escuchado. El que anda con Dios, algo se le pega. ¿Con quién anda usted? Amén. Aquí dice que Noé caminó con Dios. Entonces, si Noé caminó con Dios, dice que era justo, perfecto en sus generaciones. O sea, un digno representante de la mayordomía en ese tiempo. ¿Sabe por qué? Porque la tierra estaba atestada de maldad. La tierra estaba llena de maldad. Y entonces la palabra del Señor dice que Él le dio una responsabilidad a Noé. ¿Cuál era la responsabilidad? Y parecía una locura porque el Señor le dice a Noé, construye un arca. Construye un arca. ¿Para qué? Bueno, va a venir un juicio. Y yo necesito que tú construyas el arca. Cuando el Señor le responsabiliza algo a alguien, le otorga una confianza, ¿verdad? Le da una confianza. Bueno, yo te he llamado, te he tomado y te doy la confianza de que tú seas el que lidere este proyecto, el que administre, el que dirija este proyecto. Bueno, eso era lo que estaba haciendo con Noé. Este proyecto del arca yo te lo doy a ti. Te voy a dar las especificaciones de lo que tienes que hacer. Fíjese que el Señor se encargó de darle las medidas del arca a Noé. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios que cuando Él nos da las responsabilidades, nos da los detalles de lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces Noé fue el administrador de ese tiempo que Dios necesitaba a alguien para administrar lo que Él le había entregado. Ese hecho del arca tenía un mensaje para la generación de ese entonces. Era el medio que Dios había tenido, o el que Dios había provisto, para que si alguien quisiera salvarse de lo que venía, pudiera salvarse. Lo bonito aquí es lo que termina diciendo en este capítulo. Mire lo que termina diciendo en este capítulo en el verso 22, 6:22. Dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Cuando uno se convierte en buen administrador de las cosas de Dios, no es hacer lo que uno quiere, o sea, por capricho. Dios te entregó a ti una vida, ¿verdad?
Nos entregó a todos los que estamos aquí una vida. Y entonces no es vivirla como yo quiera. Hoy en día se fomenta eso en el mundo. Se habla de la libre expresión. ¿A cuántos les parece esa palabra verdadera esta mañana? Cuando yo hago lo que Dios me dice que yo tengo que hacer, cuando lo hago, a mí me va a ir bien. Fíjese que el Señor se lo dijo a Josué, no te apartes. Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo, pero no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Ten en cuenta la ley, ten en cuenta lo que yo te digo, lo que yo te mando. Gloria al Señor. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nosotros hacemos lo que Dios dice, hermanos, nos garantizamos el ser mayordomos de éxito. Gloria al Señor. Mayordomos que vamos a tener buenos resultados. Administradores de lo que Dios nos ha dado. Con resultados eficaces. Qué bueno que en esta mañana meditáramos. ¿Cómo estamos administrando nuestra vida? Yo se lo propongo en un ámbito integral. Porque dice, hermano, yo he administrado esto bien. Pero hay otras cosas que están desbalanceadas en nuestra vida. ¿Cierto? Pero Dios necesita un balance, o nosotros más bien necesitamos un balance en nuestra vida. Porque hay áreas de nuestra vida que están descompensadas. Se nos va bien en unas, pero en otras reprobamos. Perdemos el año. Pero qué bueno que en esta mañana nosotros analicemos lo que es la buena mayordomía. Hermano, pero si yo quiero hacer lo que mis ideas son brillantes. Yo tengo una mente prodigiosa, yo puedo hacer lo que me surja. No, haz lo que Dios te dice. Por más inteligente que crea ser, hay uno que es más sabio, que es más inteligente, que tiene todo conocimiento. Alabanzas al Señor. Uno a veces ve en la generación de hoy que le gusta cuestionar mucho. Eso puede ser bueno o puede ser inconveniente. Dice, ¿y por qué lo tengo que hacer a la manera de Dios? O sea, ¿por qué tengo que hacerlo como Dios me dice? Si yo lo puedo hacer como a mí me parezca. Bueno, ahí hay un contrasentido de lo que Dios quiere. Hay una contraposición, porque por más que uno sea muy inteligente y muy experto, hermano, aquí el que se las sabe todas es Dios. Ninguno de nosotros se las sabe todas. El que se las sabe todas es Dios. Y por eso a Él hay que prestarle atención. Por eso cuando Él nos habla, nosotros tenemos que oír lo que Él nos dice. ¿Verdad? Hermano, yo no quiero oír. Oye lo que Dios te dice. Porque cuando tú oyes y le prestas atención a lo que Dios te aconseja, a lo que Dios te dice, te va a ir bien. Te va a ir bien, de verdad te va a ir bien. No es un cuento, es una realidad, es una verdad. El que le presta atención a Dios le va bien. El que hace lo que Dios le ha dicho que haga, le va a ir bien. El problema es que a veces no prestamos la atención a lo que Dios dice. Nos dejamos llevar por nuestros razonamientos, por nuestros caprichos, por lo que nosotros pensamos, por lo que nosotros sabemos. Y claro, cuando ya estamos metidos en el problema, entonces, ahora sí, Señor, ayúdame porque estoy metido en problemas.
Pero qué bueno que aquí hay un administrador que no comenzó a cuestionar a Dios. Señor, ¿para qué ese arca? ¿Para qué? Yo no voy a hacer eso. No, él no comenzó a cuestionar a Dios. Él comenzó a preparar el arca. La Biblia lo dice, en Hebreos lo dice, y dice que comenzó a preparar el arca. Él no comenzó a cuestionar a Dios. Señor, pero ¿para qué arca? Aquí no llueve, aquí no hay esos fenómenos. ¿Para qué va? No, viene un diluvio, haz tú el arca. A veces Dios nos dice cosas y no nos da explicaciones, porque Dios no está obligado a darnos explicaciones, porque Él es Dios, ¿verdad? Hermano, pero que Dios me explique por qué me dice eso. No, muchas veces no te va a explicar. Solamente haz lo que Él te dice y te va a ir bien. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué bueno que en esto que estamos hablando tú vayas colocando esto en cada una de tus acciones, en cada una de las cosas que tú manejas en tu vida. Y ve reflexionando. Porque este administrador, aunque parecía una locura lo que el Señor le estaba diciendo, él hizo lo que Dios le dijo. Aunque parecía que no tenía sentido, que no tenía lógica, él hizo lo que Dios le estaba diciendo. Y fíjese que construyó el arca, no la construyó al amaño de él. O sea, a la idea de él. Él hizo, cuando habla aquí que hizo todo, es que él tuvo en cuenta todas las medidas que Dios le dijo. Vas a poner esta ventanita aquí. Y él no la cambió de lugar. No, Dios dice aquí, pero yo la voy a poner aquí porque a mí me gusta más aquí. No, no es mi gusto. Dios dijo allí, allí se pone. Gloria al Señor. No es que yo soy más estético que Dios. Mis gustos son mejores que los de Dios. No andes por tus gustos. Hay cosas que, ay, no, es que a mí no me gusta eso. No, es que Dios no te está preguntando si te gusta. Él quiere que tú lo hagas. Él quiere que tú le obedezcas. Él quiere que tú te dejes llevar. Y cuando uno se deja llevar de la mano de Dios, uno anda seguro. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces este hombre, fíjese, hermano, pero ¿para qué va a ser esa embarcación tan grande? Esta gente dura, esta gente no va a creer a eso. No, él hizo como Dios le dijo, vas a hacerlo de esta manera. Y lo hizo. ¿Estás haciendo las cosas a la manera de Dios o a la manera tuya? Hermano, yo no sé por qué no me dan resultados las cosas. Porque de pronto estás trabajando a tu manera, a tu forma. Y claro, cada cosa que estás haciendo es un desacierto, puede ser. Pero que no estás haciéndolo a la manera de Dios, sino a la manera tuya. Por eso es importante esto. Él edifica, bueno, ya sé. El Señor le dice, bueno, listo, ya se terminó el tiempo. Construiste el arca, le dimos el tiempo a la gente para que tomara conciencia de que no era un juego esto es una realidad. Lo que viene es un juicio, un diluvio. Y seguramente él le preguntaban y él decía. Y cuando ya viene el diluvio, imagínese usted, entran todos los animales al arca. Y cuando entran todos los animales al arca, imagínese usted ahora ese mayordomo administrando animales. La congregación de Noé era el león, el oso, el tigre, el mono. Si usted hubiera sido Noé, ¿cómo hubiera administrado el arca? La Biblia no da muchos detalles, ¿verdad? Pero había que
habría que afrontar la situación. Pero la Biblia dice que él entró con su casa y entraron todos los animales. Y estuvieron encerrados, ¿verdad? Gloria al Señor, estuvieron encerrados. Y en el encierro, hermanos, nos encerraron ahora que hubo la pandemia, y qué difícil es estar encerrado. Algunos perdieron la coherencia, la mente la perdieron porque el encierro los llevó a tener problemas, ¿verdad?, de desequilibrio mental. Pero ahora Noé está administrando, encerrado en un arca, animales. Y los que han lidiado con animales saben a veces cómo se portan. A veces es la mascota que usted tiene en su casa y a veces le hace travesuras, ¿verdad? ¿Cierto? Ahora imagínese a Noé administrando ese montón de animales. Y si se le ponían difícil la paciencia que había que tener. Pero él fue administrador de lo que el Señor le puso a hacer. Hizo todo lo que Dios le mandó. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué bueno que nosotros podamos aprender eso. Para que nos vaya bien, hagamos lo que Dios nos dice. Hermano, pero ahora está metido con esos animales allá. ¿Qué era mejor, estar adentro o afuera? Gloria al Señor. Entonces, allí está el efecto de la mayordomía, de la administración. Nosotros, Dios nos da la capacidad para administrar. Dios nos da la ayuda para administrar. Siguiendo en este orden, entonces llegamos al turno de un mayordomo como Abraham. Abraham, que era un hombre pagano porque estaba en medio de la idolatría, el Señor lo saca de la idolatría y le entrega unas promesas. ¿Qué tenía Abraham? Abraham, Dios no le entregó nada tangible. Nada. No le dijo, mira, ahí te voy a entregar esta casa, te voy a entregar este auto. No, él le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. ¿Qué le dio? No, nada más le dio una promesa. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Este mayordomo, Dios no le entregó. Mira, ahí está la tierra, esa es la tierra que... No le mostró nada, nada más. Si a veces uno le cree a los hombres y los hombres lo defraudan, ¿cuánto más Dios que no defrauda a nadie? Ninguno aquí podría levantar la mano, el Señor me defraudó un día. No, aquí nadie podría levantar la mano porque el Dios de esta iglesia no defrauda. Al contrario, Él nos ha bendecido, Él nos ha prosperado, Él nos ha dado cosas grandísimas. Alabanzas al Señor. Hemos recibido de Él lo mejor. Porque las promesas de Dios son reales. Esas no son pura falacia ni puro cuento por allí. No. Las promesas de Dios son reales, son verdad. Lo que Él nos ha prometido lo ha cumplido. ¿Verdad? Gloria al Señor. Lo ha cumplido y más de eso nos ha dado. Más de eso. Más de lo que merecíamos. Gloria al Señor. Entonces, no, hermano, Dios no me entregó nada. Yo no he visto nada. Bueno, te dio una promesa, te dio.
y la promesa se hace realidad. Los que hemos salido de allá de la idolatría y hemos venido aquí, Dios ha hecho efectivas sus promesas en nosotros. Hoy gozamos de vida eterna. ¿Cuántos gozan de vida eterna aquí? Gozamos de una salvación, ¿verdad, hermanos? Gozamos del perdón de los pecados. Gozamos de todo lo que Dios tiene, de las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. O sea que nosotros no podríamos decir, hermano, nosotros salimos del mundo y dejamos todo allá. ¿Y qué vinimos a recibir? Vinimos a recibir un reino inconmovible. Alabanzas al Señor. Vinimos a recibir los tesoros más grandes que hay en esta vida, que no son los terrenales, porque los terrenales se acaban, pero los tesoros del cielo permanecen. Alabanzas al Señor Jesucristo. ¿Qué te ha dado Dios a ti que tienes que administrar? ¿Qué te ha concedido Dios a ti? Aleluya, que tienes que tener esa mayordomía de lo que Dios te ha dado. ¿Por qué no nos damos cuenta que Dios nos ha dado más? Yo digo, Dios a mí me ha dado más de lo que yo merecía. Dios me ha entregado más de lo que yo había imaginado en mi vida. Alabanzas al Señor Jesús. Uno a veces se pone a ver la vida de uno y dice, no, yo no merecía tanto, pero Dios me ha dado todo. ¿Cuántos pueden certificar eso esta mañana? Dios nos los ha dado todo.